Listo, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Sí, sí se puede ver. Sí, Sí. ok, Sí, se ve. listo. Vamos a iniciar, ¿no? La materia en realidad se llama revisión técnica vehicular. Al momento en el país está en auge lo que tiene que ver a revisión técnica vehicular. Sí, este material que se les va a indicar al momento va a estar cargado asimismo en el aula virtual y adicional a la grabación que se va a realizar también van a tener un link para que puedan acceder a la misma. Hay que indicarles de que todo lo que tiene que ver con este curso, al final va a haber una evaluación, que me imagino que es la metodología que ya la vienen aplicando en otras materias, así que la idea es de que con estas aulas virtuales, digámoslo así, vayan ustedes tomando todo lo que es el conocimiento previo a la evaluación final. Sí, como les había indicado, el contenido ya está cargado en el aula. En estos videos vamos a tratar algunos puntos que van a estar dentro de la evaluación, algunas preguntas. Simplemente, en el caso de que requieran tomar notas, háganlo, pueden tomar las notas que deseen o a su vez el material va a ser subido a sí mismo en el aula correspondiente, ¿no? Pues bien, la revisión técnica vehicular comprende aspectos documentales, técnicos y procedimentales a los que se debe someter los vehículos en los centros de revisión técnica vehicular. Sí, los mismos que deben estar autorizados por la autoridad competente a nivel nacional. Vale aclarar que acá a nivel nacional la autoridad competente en materia de tránsito, transporte terrestre, seguridad y vial es la Agencia Nacional de Tránsito, quienes a través de un proceso son los encargados de autorizar el funcionamiento de estos denominados centros de revisión técnica vehicular. En algunas ocasiones, en algunos documentos, ustedes van a encontrar, en lugar de todo el contenido que dice Centro de Revisión Técnica Vehicular, van a encontrar simplemente con las siglas de CRTV, ¿sí? O a su vez, cuando se trate de revisión técnica vehicular, van a encontrar las siglas de RTV, ¿sí? En algunos documentos, si ustedes gustan fomentar un poco más el conocimiento, van a encontrar lo que son inspecciones técnicas vehicular en un modo internacional, pero sin embargo acá por normativa se conoce como revisión técnica vehicular, ¿sí? ¿De qué se trata? Simplemente es un proceso no invasivo que se aplica en las revisiones técnicas vehiculares, ¿sí? En donde al vehículo se hacen ciertas pruebas, ciertas verificaciones para verificar las condiciones técnico-mecánicas de seguridad ambiental y de confort, de tal manera que en la circulación por las vías que estos vehículos claramente realizan, siempre y cuando sean habilitadas para el tránsito o transporte terrestre público, sí, lo hagan de alguna manera acorde a la normativa nacional y con el menor riesgo a la seguridad vial. Dentro de la documentación y material habíamos visto un poco de lo que es la evolución del vehículo. ¿Por qué es importante conocer de qué se trata la evolución del vehículo? Desde dónde viene, qué ha tenido, avances tecnológicos, todo lo que se presenta en relación a materia del transporte terrestre. Desde un inicio, el hombre ha venido con la necesidad de transportar tanto a personas como bienes de un lugar a otro, optimizando recursos. Por esto, ¿qué es lo que había pasado? Existieran vehículos con tracción animal. Sí, en algunas ocasiones se utilizaba caballos, en otros bueyes, dependiendo el área en donde se esté desarrollando el tránsito. Luego de esto se presentó lo que es la tracción humana. Con el avanzar de la tecnología, el tema de inventos, se vino presentando lo que es la tracción mecánica. En la documentación se les había indicado que a partir de 1769 ya se comenzó a generar el primer vehículo con ciertos mecanismos para circulación en vía. Sin embargo, a partir de 1803 en Estados Unidos circula el primer vehículo denominado como tal en vías públicas. Como ustedes pueden ver y apreciar en las láminas, ¿sí? Los diferentes vehículos con tracción mecánica han ido evolucionando, ¿no? En tal sentido, más o menos a partir del año 2000 ya fueron más estrictas las normas en cuanto a circulación en vía de estos vehículos. Es de tal manera que ustedes pueden hacer un poco de relación a aquella tecnología que en Europa se conoce como las normas Euro. Sí, teníamos normas Euro 1, 2, 3, hasta la actualidad que estamos con aplicación Euro 6, Euro 7, ¿sí? ¿De qué se trata? Son niveles de seguridad tanto para lo que es seguridad vial, emisiones contaminantes, inclusive tiene que ver mucho el tipo de combustible que puede utilizarse en estos vehículos.
A partir más o menos del año 2000 ya teníamos alguna gama de vehículos que en el tema de sistemas de inyección o podría ser inyección multipunto, monopunto. Sin embargo, acá en nuestro país todavía podemos ver aquellos vehículos que funcionan a carburador. Entonces, dentro de lo que es la revisión técnica vehicular, sí se considera a estos vehículos para hacer las pruebas o para considerar los parámetros y especificaciones para aprobar las diferentes pruebas de emisiones contaminantes. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la tecnología ha venido cambiando, que en la actualidad inclusive ya tenemos vehículos híbridos y hay vehículos ya totalmente eléctricos. Sí, entonces para cada uno de estos tipos de vehículos hay ciertos procedimientos que deben de aplicarse en nuestros centros de revisión técnica vehicular. A pesar de que se ha venido cambiando la tecnología, sí, varios vehículos mantienen los mismos equipamientos, eso sí, mejorados en cuanto a estructura, temas de seguridad, tanto activa como pasiva. Tal es el caso de que, por ejemplo, antes los vehículos tenían lo que es el chasis y sobre el chasis tenían montado todos los demás elementos, motor, transmisión, carrocería. Sin embargo, esto ha ido cambiando y en la actualidad, ¿qué es lo que hay? Hay lo que se denomina las carrocerías autoportantes, en donde nosotros en vehículos pequeños, digamos así, de la categoría automóvil, ya no encontramos un vehículo que posea un chasis, sino es una sola estructura compacta en donde se van anclando los demás componentes. Sin embargo, en aquellos vehículos que todavía tienen un poco más de esfuerzo por el tema de tracción, digámoslo así, vehículos 4x4, vehículos tipo camión, vehículos tipo bus, ¿qué es lo que podemos encontrar todavía? Esta estructura llamada esqueleto del vehículo, que es más conocido como el chasis, y cuando se incorporan todos los elementos cambia de nombre y se convierte en un bastidor, ¿sí? Los demás elementos como transmisión, sistemas eléctricos, suspensión, dirección, frenos, elementos de rodadura que son neumáticos en sí y carrocerías han ido mejorando la tecnología de tal manera que en el momento, por ejemplo, en una carrocería, en la actualidad, en el momento de un accidente de tránsito, la carrocería está diseñada de tal manera que pueda absorber los impactos, pero a su vez contiene una cámara en donde salvaguarda la vida de los ocupantes. Por eso en algunas ocasiones podemos ver accidentes en vía que el vehículo en realidad queda destrozado, pero sin embargo, a pesar de la magnitud del accidente, los usuarios en este caso los ocupantes del vehículo todavía quedan con vida, con lesiones, digámoslo así, de leves a graves, pero todavía puede darse prioridad a salvaguardar la vida de los ocupantes. En el caso de un impacto contra un peatón, sí, es fácil ver que, por ejemplo, un guardachoque se separa o se deforma o se desprende de un vehículo. ¿Esto de qué se trata? Se trata de que al momento del impacto absorba la mayor cantidad de energía que llevaba el vehículo y no afecte tanto a los peatones. ¿Sí? Mientras que en un vehículo antiguo, digamos así, ¿qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo, digamos al tema de seguridad, en el momento de un impacto, tenemos un guardachoque, que el guardachoque por lo general era de material cromado. Imagínense un material duro en las partes de lo que son extremidades inferiores de un peatón, ocasionaba grandes lesiones. Entonces esto ha ido cambiando y mejorando para salvaguardar la vida de las personas que son en realidad los más vulnerables de la vía. Aquí entro un poco a lo que tiene que ver ya en realidad la importancia de la revisión técnica vehicular. Ustedes, no sé si han escuchado o qué tanto han escuchado de la implementación de estos centros de revisión técnica vehicular acá en el país. Vamos a ver quién está por acá. Señorita Gina Rivadeneira. ¿Qué ha escuchado usted sobre la revisión técnica vehicular últimamente acá en el país? Se podría decir que es cuando un vehículo esté procesado de manera, tiene un procedimiento, pasa por un procedimiento, ya sea de forma documental o técnica, se podría decir así. Sí, Disculpe, ¿cómo dijo la pregunta? ¿qué han escuchado o qué tienen conocimiento de revisión técnica vehicular en la actualidad en nuestro país? La revisión técnica, o sea, la misma palabra lo dice, es una revisión a los vehículos como para
poderles dar el, a ver, el principal funcionamiento en las carreteras, para saber si están aptos para poder andar en carreteras, ciudades y todo por el estilo. Ya, correcto. Tengo participantes levantaron la mano. Sí, vamos a dar continuidad a la clase y conforme vamos avanzando las voy a ir preguntando, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Gracias. Sí, justamente, ¿no? El tema es para dar la mayor seguridad en el momento de que un vehículo está circulando, pero así como decía la señorita Rivadeneira, si es un procedimiento técnico, documental, abarca todo esto, ¿no? De a poco vamos a ir viendo cómo llegamos a lo que es el procedimiento de revisión técnica vehicular, cómo se inicia, ¿sí? Cuáles son los parámetros que vamos a obtener y dentro de esto, todo vehículo que va a circular por las vías públicas, desde ya les digo, tiene que tener una matrícula vehicular, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir llegando en esta clase, vamos a tratar todos los temas relacionados a matriculación vehicular y sus principales componentes o sus principales procesos. ¿Por qué hacer de esta manera? Porque en realidad la matrícula es un título habilitante que le permite al vehículo, en primer lugar, estar registrado en una base única nacional de datos, ¿sí? Y luego de esto puede ser sometido a diversas pruebas en los centros de revisión técnica, ¿sí? Volvamos al tema en realidad. Lo que tiene que ver al continuo crecimiento que se ha dado últimamente del parque automotor, sobre todo esto se da por el tema de costos, ¿no? Como ustedes pueden ver, antes teníamos pocos fabricantes, pocos importadores, sin embargo, con la apertura de los mercados y la disminución de aranceles, estamos viendo que inclusive hay vehículos que han reducido bastante su costo y se han vuelto más asequibles para ser adquiridos y ponerse en circulación en las vías, ¿no? Ustedes pueden ver que antes un vehículo, digamos, estaba bordeando los $18,000, ahora casi el mismo vehículo encontramos por $15,000, $14,000, y así hay un montón de vehículos que en realidad unos son de procedencia nacional, otros vienen a ser terminados de ensamblarse acá, otros vienen completamente armados, los que les conocen comúnmente vehículos chinos, ¿sí? Que no por el hecho de ser chinos significa que son malos, ¿no? Todo depende, todo vehículo ya depende de su procedencia, tanto en la fabricación, en el tema de patentes, en el tema de parámetros que tienen que cumplir para ser importados, ¿sí? Pero aparte de esto, ¿qué tiene que ver un vehículo con que sea caro, sea barato en el tema de seguridad? Es el mantenimiento que se le da. ¿Sí? Si tenemos un vehículo de gama alta que no le damos mantenimiento, digamos, no vamos al taller de forma continua, no le paramos mucho asunto de lo que es sistemas de seguridad, el tema de frenos, le damos hasta que los frenos me piten. Entonces, ¿qué significa? Que no le estamos dando la importancia de vida a un sistema que en realidad es de mucha importancia en la circulación en la vía. Entonces, todo esto viene acarreando temas de que la gran proliferación de marcas por temas económicos y todo esto viene aumentando el parque automotor dentro de las ciudades, no se diga de las megaciudades, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos, por ejemplo, los que vienen en la sierra, digamos Quito, hay full congestión y por eso se creó lo que es el pico y placa en la ciudad de Quito, por ejemplo, ¿no es cierto? Para disminuir un poco lo que tiene que ver al tema de congestión. Sin embargo, ¿qué sucedió? Se creó el pico y placa y sin embargo, ¿qué pasó? Que en un hogar que tenían un vehículo por temas de circulación decidieron comprar motocicletas con diferente número de placa. Entonces, evitaron que circule un vehículo, sí, un vehículo grande, pero a su vez en la familia se promovió de que se compre otro tipo de vehículo para la circulación y satisfacer las necesidades de movilización de una familia. Entonces, todo esto ha venido creando que las grandes ciudades o a su vez las medianas o pequeñas ciudades que tienen concentraciones en el casco urbano tengan algún tipo de congestión, no se diga en horas pico, y también se ha visto un poco lo que es en horas valles, ¿no? Entonces, todo esto, la gran importancia es de que a pesar de que exista la gran cantidad de vehículos, tratar de disminuir el impacto que esto ocasiona tanto al tema de salud, al tema ambiental, al tema de contaminación, al tema de inclusive de congestión en las vías. Entonces, todo esto va a acarrear temas de revisión técnica vehicular.
aquí vamos a ver, existen modos de ser operados, ¿no? No es que yo como, digamos, soy una empresa privada y decido ponerme un centro de revisión técnica y ya puedo comenzar a operar. No, acá dentro del territorio nacional existe una normativa que ya la vamos a ver, normativa específica aplicada a revisión técnica vehicular. Desde ya les adelanto, esta es la resolución 025 de 2019 de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la normativa específica para revisión técnica vehicular. Como habíamos visto en un inicio, ¿no? El ente rector, ¿quién era? La Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Entonces, el ente rector emitió la normativa específica que tiene que ver a procedimientos de revisión técnica vehicular. Esos temas los vamos a tratar de forma más puntual porque son un poco más técnicos, hacia allá es hasta donde tenemos que ir, ¿sí? Entonces, dentro de esta normativa inclusive nos dice qué tipo de alianzas o qué tipo de operación o gestión van a tener los centros de revisión técnica vehicular. Pueden existir de forma, digamos, generalizada, gestiones que pueden realizarse de forma directa a través de los entes del gobierno, los entes municipales, que es a través de los GAT, que han asumido las competencias de revisión y matriculación, ¿sí? Estos, ¿qué pueden hacer? Sí, pueden hacer contrataciones de forma, digamos, pueden comprar equipos y comenzar a operar. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que hay una gran problemática, sobre todo, digamos, en la parte de Latinoamérica, de acuerdo a los documentos que se les ha presentado, es cómo opera el sector público, ¿sí? Los centros de revisión o cómo funcionan las empresas públicas en cuanto a su funcionamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales desventajas? Aquí podemos ver que existe una tardanza en las decisiones, en inversiones, en ajustes necesarios para el seguimiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que conforme nosotros, por ejemplo, digamos, somos una entidad gubernamental, colocamos un centro de revisión técnica y comenzamos a operar. Por la propia gestión que tiene un centro de revisión con el paso del tiempo que tenemos que ir haciendo, mejorando la tecnología de los equipos, con los que estamos trabajando. Entonces, ¿para esto qué significa? Que tengo que hacer una inversión. Y en el sector público, para hacer inversiones, se necesita tiempo y a veces para dar el servicio necesitamos que el tiempo sea lo más corto posible. Y eso es lo que va a dificultar, a diferencia de la parte privada, que por su propia autonomía que tienen, pueden hacer las inversiones de acuerdo al tema de ganancia, digámoslo así, que estos tengan, poder ir mejorando la tecnología con la que están trabajando, ¿sí? También existen modelos mixtos en los que se puede trabajar, que es la parte gubernamental mezclada con la parte privada, en donde en algunas ocasiones se hacen convenios, se firman contratos, y estos son conocidos como socios o aliados estratégicos. La parte privada acá en el Ecuador en realidad todavía no se ha visto, ¿sí? Sin embargo, hay una partecita en la nueva ley reformatoria que se dio en el 10 de agosto del año anterior, ¿sí? En la que indica que los talleres ya pueden, o mejor dicho, tendrían que pasar un proceso para que los talleres puedan funcionar como centros de revisión técnica vehicular, ¿sí? Antes, ¿qué decía en la resolución 025? Que no, que solamente centros que se dediquen específicamente a hacer labores o actividades de revisión técnica vehicular. Dentro de esta resolución 025 que les estoy mencionando, hay una parte fundamental que dice ser acreditados bajo la normativa 17.020, ¿sí? Eso es bajo la normativa INE ISO 17.020. Dentro de la parte central les pide que sean imparciales, ¿sí? ¿Qué es ser imparcial? Que usted no puede tener conflictos de intereses para una actividad que está haciendo. Entonces aquí viene un poco el tema de pensar qué es lo que se está buscando con este nuevo modelo de gestión que puede ser un modelo descentralizado en donde usted da una acreditación o una certificación y autorización para que un taller pueda funcionar como centro de revisión técnica vehicular. Es decir, como taller podría hacer las reparaciones y podría hacer el proceso de certificar una revisión técnica vehicular, que en realidad estaría un poco yendo al tema de haciendo una presión de que el vehículo que fue reparado en ese taller pueda aprobar una revisión técnica vehicular. Entonces es un poco que a nivel nacional en realidad se lo está trabajando y toca ver
cuáles son los parámetros bajo los cuales se van a autorizar este tipo de talleres para revisión técnica vehicular. ¿Cuáles serían los beneficios? Aquí hacemos un paréntesis. Señor Brando Miño, por favor, guardemos la compostura. Sí, estamos compartiendo una pantalla y los compañeros también pueden estar haciendo tomas o capturas de estas pantallas. Sí, respetemos un poquito. Gracias. Licenciado, se me movía el teléfono y quiero borrar esto, es que hago más. Dejemos de ahí, por favor. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de implementar una revisión técnica vehicular? Sería reducir el congestionamiento e interrupciones de paso en la vía pública por daños mecánicos, ¿no? ¿Qué es lo que por lo general en vías estamos circulando y el vehículo por algún motivo tiene algún desperfecto mecánico que pudo ser predecible? Se ha visto en algunas ocasiones que existen algunos vehículos que se les ha salido el eje, por ejemplo, ¿no es cierto? Se les ha dañado la dirección y ha habido un sinnúmero de cosas que pudieron ser verificadas en procesos de revisión técnica. Disminución de robos de automotores. ¿Por qué sería la disminución de robo? Porque dentro del procedimiento de revisión técnica vehicular existe la verificación de identificación del vehículo. Es decir, deberíamos identificar los números seriales tanto de motor, chasis, para comprobar la idoneidad de estos números con los que constan en la matrícula y dar pasos. Y aquí es donde se puede verificar y por experiencia que se ha tenido en labores, se ha podido determinar algunos vehículos con irregularidades en los números seriales, sobre todo en los números de motor. Hay remarcaciones, pulidos, fresados, se ha encontrado de todo, pero esto es parte de los procedimientos que se aplican en la revisión técnica, ¿sí? Y aquí tenemos un dato interesante, la reducción de accidentes vehiculares por fallas mecánicas. En el 2004, según la Organización Mundial para la Salud, los costos bordearon los 18.9 billones de dólares. Es decir, no es lo que me cuesta reparar un vehículo que vamos sumando en esto, sino las consecuencias que el accidente tiene. En esto está la atención médica, ¿sí? O en el caso de haber heridos, o la atención por temas de fallecimiento de las víctimas de tránsito. Entonces, todo esto que se ha hecho, imaginémonos esto, 2004, 18.9 billones de dólares costaron los temas de accidentes de tránsito. Una vez tomados a breves rasgos lo que tiene que ver a revisión, sí, vamos aquí a la parte documental que se había mencionado, ¿no? Al inicio de la revisión técnica vehicular hay un procedimiento que es la parte visual, en donde se verifican las características técnicas, ¿sí? Las características, las descripciones, el tema de operación que tiene la matrícula versus lo que el vehículo presenta, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde ustedes podrían hacer esto? Podrían hacer ya en la vía pública. Ustedes como entes de control que van a pasar a hacer, ¿sí? ¿Cuál sería? Ustedes en la documentación que piden el título habilitante, que es la matrícula y que tienen que constatar que la matrícula sea lo que el vehículo es, ¿no es cierto? Vamos a contrastar la parte física con la parte documental. Entonces, todo esto está normado. ¿Cuál es la norma para la matrícula vehicular? Es la resolución 008-DIR 2017 ANT. Ese material también lo tiene cargado en el aula y es de dominio público. Estas normativas, todo lo que vean con normativa de ANT, sí, lo pueden descargar a través de la página de la Agencia Nacional de Tránsito de forma directa o a su vez, si ustedes lo desean, ya pueden ir recopilando un poco de documentación para su parte laboral y profesional, ¿sí? Es bueno de que tengan un archivo en donde ustedes puedan ir guardando, ¿sí? Por temas de procedimientos, por temas de impugnaciones, ustedes ya tienen que irse empapando por temas de operatividad, el tema de normativa con la cual van a trabajar. La matrícula registra un título de propiedad del automotor, por lo que es un título habilitante que acredita la inscripción de un vehículo automotor en la base única nacional de datos. Sí, en algunas ocasiones aquí se ve que simplemente hacen la compraventa de un vehículo y se quedan con el contrato y dicen ya, me compré un vehículo y ahí terminó el trámite.
¿sí? Esa es una partecita de un proceso que se llama transferencia de dominio. Sin embargo, aquí claramente nos dice que la matrícula es el título de propiedad. Es decir, tengo que hacer todo un proceso para que en la matrícula aparezca mi nombre como propietario de este vehículo. Hay que acotar que en el artículo 160 del reglamento aplicativo a la ley de tránsito, ¿sí? Nos indica que ningún vehículo podrá circular en el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente, ¿sí? Este adhesivo que se indica, en realidad pasó, de acuerdo a la nueva norma, pasó a ser el adhesivo de revisión técnica vehicular. Antes, este adhesivo vehicular o de revisión simplemente se hacía válido el de inspección visual, que en algunos GATS que todavía no tienen centros de revisión técnica vehicular, los tienen o están aplicando la matrícula dentro de su jurisdicción a vehículos de forma visual, digámoslo así. Simplemente llega el vehículo, generado pagos, generado el turno, dependiendo del procedimiento que ellos tengan, se verifica la matrícula con características del vehículo y se procede una revisión visual, que en la revisión técnica esta revisión visual es una parte de, pero no es todo el procedimiento. Entonces, Ingeniero, se le escucha entrecortado. sí, buenas noches. Sí, licenciado, se le escucha entrecortado, el internet es suyo, creo que es. No, ya le verifico, gracias. ¿Verdad, ingeniero? Su internet está medio malito. Ya, denme un segundo, me cambio de línea, ¿ya? Ingeniero o abogado, porque como nombre sale Mónica Bolaños. Listo, continuemos ahí, ¿ya? A ver, Abogado, una pregunta. ¿Su nombre es así o porque ahí dice Mónica? no, me imagino que es el host que me cedieron de quien creó el aula. Sí, mi nombre es, como les había escrito en el chat, Fernando Ortiz. Sí, soy el docente de revisión técnica vehicular, ¿no? En el chat estaba mi número telefónico, de pronto alguna novedad que tengan, no pueden ingresar o se les corte la señal y ya no pueden conectarse, con gusto les atiendo por ahí, ¿sí? Sí, porque esa era la duda porque había entrado un poquito tarde, pues yo vi Mónica, como le digo, abogado Mónica, se escucha medio raro. No, no, tranquilo, no ha pasado nada. Cuidado, señor, cuidado. Bien, continuemos, por favor, ¿ya? La matrícula tiene un formato específico, si no importa el GAT, la mancomunidad, que la emita, Ingeniero, se tiene un sigue formato. escuchando entrecortado, no se entiende. Es tu internet, bro, es tu internet. Ingeniero, yo le escucho muy bien a usted, la plena. Yo también lo escucho bien. Sí, ingeniero, se escucha bien. Sí, sí se lo escucha bien. Ingeniero, Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Se escucha bien, ingeniero, sí se le escucha bien. El compañero le está robando internet a la vecina, creo. Está lloviendo. El internet que está robando la vecina, que se escucha entrecortado. Es el CNT, capa. Se le escucha bien, ingeniero. Listo, señores. Sí, creo porque es una línea única para ustedes que estoy conectado al momento. Bueno, como les había dicho, ¿no? Niño que no paga el internet. Ya, por favor, continuemos, ¿sí? Para terminar en la hora que nos habían indicado. Sí, como les digo, ¿no? La matrícula tiene un formato determinado, no importa el GAT, la mancomunidad, ¿sí? O la oficina de ANT que emita este documento, si tiene un formato estandarizado a través de una resolución. Así que no la trataremos acá esta resolución porque en realidad esto ya compete a los órganos de control, planificación y regulación del tránsito o que emitan para conocer un poco más a detalle. Sin embargo, acá, ¿qué vamos a poder ver? La información que contiene esta matrícula. Sí, aquí, como les había dicho en un inicio, contiene toda la descripción técnica, características, ámbitos de operación, propiedad, inclusive temas de avalúo, ¿sí? Fechas importantes para el vehículo están acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Existe una información de características del vehículo en donde nosotros vamos a encontrar logotipo de la ANT, sí, ahí pueden ver en la imagen en la parte superior
izquierda de la imagen que ustedes pueden ver, ¿sí? Un logotipo de la ANT va a estar acompañado de un logotipo del GATT que emite, ¿sí? Este documento, y adicional vamos a encontrar otros datos en donde ustedes pueden ver en la esquina superior derecha de la matrícula, van a encontrar un sello de seguridad, ¿sí? Esto es un sello de seguridad plateado de, digámoslo así, que contrasta con lo que es la luz. Entonces, ustedes cuando mueven hacia un lado o el otro van a ver un brillo diferente, es un sello metalizado. Sí, esos son sellos de seguridad que se aplican a este tipo de documentos. ¿Qué vamos a encontrar como datos específicos del vehículo? Vamos a encontrar lo que es la marca, el modelo, el año modelo, el país de origen. Hay que hacer una diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que es el modelo y año modelo, que en algunas ocasiones se suelen equivocar, ¿no? Porque algunos suelen preguntar qué modelo es tu vehículo y dicen 2006, 2007. Sí, dan un año, pero ese año es año modelo, más no el modelo. Sí, digámoslo así, tengo una marca, me voy a inventar una marca, tengo una marca, la marca es Chevrolet, sí, y el modelo es Spark. Es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un poco de diferencia en estas palabras que en ocasiones suelen equivocarse. País de origen, cilindraje, clase y tipo de vehículo, reglamentación, ¿sí? Número de pasajeros, capacidad de carga. Aquí hay una parte importante, ¿no? Medida en toneladas, ¿sí? Dentro de lo que es la documentación hay una partecita que dice toneladas. Esto se refiere a la capacidad de carga. ¿Cómo relacionamos esto en temas de vía? Es al tema de licencia de conducir. En algunas ocasiones ustedes van a ver en el reglamento aplicativo a la ley que le dice la licencia tipo A puede manejar tal tipo de vehículo, la B esto, la C, y cada una le va dando la capacidad de pasajeros o a su vez la capacidad de carga que puede conducir un vehículo con esta capacidad de carga, pero se refiere a eso, ¿no? A la capacidad de carga. Sin embargo, vamos a ver en la normativa aplicada a la revisión técnica vehicular que no solamente es la capacidad de carga que se considera para pruebas de revisión, sino también la carga total. En este caso se llama el peso bruto vehicular, que es en el que considera y se clasifican los vehículos, ¿sí? Aquí mismo en esta misma clase vamos a ver un poco de lo que es la homologación y ahí vamos a tratar un poco de ese tema. Número de ejes, tipo de combustible, carrocería, color 1, color 2. Ustedes pueden ver en algunas matrículas que en ocasiones le ponen color 1, digamos, le ponen plomo y color 2 no le ponen. ¿Por qué? Porque el color 2 es en realidad un color diferente al color 1, pero en ocasiones lo que hacen es repetir por llenar el casillero, pero en realidad no tiene mayor importancia en el tema de identificación del vehículo. Una parte importante, el año modelo, el país de origen, lo podemos verificar en lo que es el número de chasis, ¿sí? Dentro de lo que es la información, también podemos encontrar lo que es el número VIN o chasis, número de motor, les dice, ¿no es cierto? Entonces, este año modelo y este país, con cierta técnica se puede verificar de dónde es la procedencia y en qué año fue fabricado el vehículo. Información del propietario, que es lo que os decía, ¿no? Radica en que la matrícula es el título que da la propiedad de un vehículo. ¿Qué vamos a encontrar? Los nombres completos, número de cédula de identificación, en el caso de personas naturales, o RUP, en el caso de personas jurídicas, provincia, cantón, domicilio, correo electrónico, descripción completa del domicilio, teléfonos de contacto. En la parte posterior, asimismo, vamos a encontrar lo que es información para operadores del transporte terrestre. Es decir, si el vehículo es de uso particular, no vamos a encontrar ningún dato, o a su vez vamos a encontrar el tema clase de transporte particular. Pero si pertenece a algún servicio público comercial, esto va a estar ahí indicado, la clase de transporte, tipo de transporte, ámbito de operación. ¿Qué es el ámbito de operación? Es donde este vehículo que pertenezca al servicio público comercial puede realizar sus actividades, sea transportación de pasajeros o transportación de carga. ¿Cuáles son estos ámbitos? En el ámbito nacional podemos encontrar lo que es el intraprovincial, ¿sí? Que es en realidad dentro de los cantones, puede circular entre los cantones de una misma provincia,
interprovincial puede circular entre varias provincias. El intracantonal puede solamente dentro del cantón. Adicional tenemos lo que es el transporte internacional o el fronterizo, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar y estos datos van a estar colocados en la matrícula. ¿Cómo los entes que emiten la matrícula colocan estos datos? En base al permiso o contrato de operación que haya sido emitido, en este caso a la operadora de donde forma parte este vehículo. Hay información adicional, como les había indicado, ¿no? Inclusive hay información del SRI, lo que tiene que ver al avalúo, valores de tasa. ¿Sí? Esto podemos encontrar en este tipo de documentos, ¿sí? Información adicional. ¿Qué podría ser una información adicional? Simplemente es una información, ¿sí? Que tiene que ver a restricciones o algún tipo de gravamen, lo que tiene que ver a fideicomisos, prendas industriales, el leasing o lo que tenga que ver directamente a temas de adicionales o temas legales que tenga que ver el vehículo. Aquí hay que considerar algo que se llama principales definiciones y así se la ha categorizado. ¿Qué tenemos? Una actualización, tenemos el ámbito de operación que ya les había indicado, la base única nacional de datos, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque son parte de lo que va a venir a futuro con ustedes. El CAM, el CPN, los documentos de origen, el RAM, que es el registro aduanero. En esta parte, lo que es documentos de origen son documentos habilitantes que es para la emisión de la matrícula por primera vez. En el caso de existir alguna eventualidad con la información, con los datos que se hayan registrado en este vehículo, a veces el propietario dice, no, ese dato está mal y yo lo compré de una forma diferente. Entonces, ¿qué se solicita? Los documentos de origen, es decir, cómo el vehículo fue registrado y fue ingresado por primera vez en esta base nacional. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, si estuvo mal puesto el color, si estuvo mal puesta la cantidad de pasajeros, el tipo de vehículo, en fin, todas las características que fueron descritas en la matrícula, en la factura o en los documentos de origen, fueron los que están puestas en el sistema y a su vez impresos en la matrícula, ¿no? Entonces estos son los documentos de origen que en ocasiones se suele solicitar al propietario a través de una solicitud, lo que es archivo, ¿sí? Aquí viene una parte ya interesante. ¿Cuáles son los procesos de matriculación vehicular? Son todos los procesos relacionados a la obtención de la matrícula, ¿sí? O del documento anual de circulación. Hay que considerar que hay una seria confusión entre lo que es matrícula del vehículo con los procesos de matriculación, ¿no? La matrícula puede considerarse lo que es la especie que ustedes acabaron de ver las imágenes, ¿sí? Pero también hay que considerar que debe realizarse matrícula del vehículo de forma anual, que esto es más o menos considerado como un documento anual de circulación o la renovación de este documento, ¿sí? Entonces son procesos que se los debe llevar de forma anual. Sin embargo, la matrícula como tal, como especie, tiene una vigencia de 5 años. Cuando ya va a fenecer en el año que le toque la revisión de acuerdo a lo que es calendarización, se hace el canje de este documento. ¿Cuáles son los procesos que están relacionados? Está relacionado a lo que es la emisión de la matrícula por primera vez, emisión del documento anual de circulación o renovación anual de matrícula, duplicado del documento anual de circulación, transferencias, cambios de servicio, matriculación de unidades de carga, cambio de características, bloqueos, desbloqueos, registros de observaciones, baja de vehículos, registros de incidente, anulaciones, registros de vehículos en la base única nacional de datos y hay algunos casos especiales, por ejemplo, de importación, menaje, lo que tiene que ver a donaciones. Entonces, todo esto está relacionado a procesos de matrícula vehicular. Como les decía, ¿no? Son procesos que de forma anual tienen que realizar la renovación. En el caso de que no se haga la renovación, hay una penalización, pero ¿cómo se aplica la penalización o multa, sí?
A nivel nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, dentro de la resolución 008, que les había comentado en 2017, ¿sí? Emitió un calendario, llamémoslo así, para que puedan acercarse los vehículos a hacer su procedimiento. ¿Cómo está establecido? De acuerdo al último dígito de la placa. Es decir, si es un vehículo, de acuerdo al último carácter numérico que tiene la placa. Y si es motocicleta, de acuerdo al último número que tenga la placa. No se considera la última letra, no solo el último número que tenga la placa. Y con esto está de acuerdo la calendarización. Es decir, de febrero, empezamos en febrero con dígito 1, marzo 2 y así hasta terminar en noviembre. En diciembre se aplican para todos los vehículos que se les considera como rezagados y ya pagar una penalización por no matricular dentro del mes que les corresponde. Y si no matriculan en ese año, si no realizan ningún proceso adicional a no matricular dentro del mes, también hay una penalización por no matricular dentro del año. Entonces aquí hay que diferenciar que una multa dentro del mes corresponde a los GATS o mancomunidades, mientras que el tema de no hacer ningún proceso durante el año corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos valores son recaudados a través del pago del SRI. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en claro estos temas. En el caso de que una transferencia de dominio se realice de un vehículo que no esté matriculado, no haya sido matriculado en el mes que le corresponda, ¿sí? El nuevo propietario debe asumir todos los costos y todas las multas que a esto se refiere. Entonces, todo vehículo en realidad tiene que cumplir este procedimiento. Por eso en algunas ocasiones cuando ha habido consultas, qué es lo que el futuro propietario antes de comprar, qué es lo que primero dice, está o no con los papeles al día, si está o no matriculado, porque según eso va a haber una penalización por ahí en el momento de que él vaya a hacer el traspaso o la transferencia de dominio. Hay que considerar, así como les decía, ¿no? La matrícula es el título de propiedad y corresponde todo lo que tiene que ver a datos del vehículo en realidad. Sin embargo, si existe algún cambio que deba hacerse o que se haya sido mal digitalizado o la información ha sido ingresada de forma errónea, existen métodos o procesos para hacer una actualización de datos o un cambio de características. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? La actualización de datos son procesos relacionados a la actualización en los registros de la Base Única Nacional de Datos, debido a inconsistencias verificadas a través de documentos de respaldo o detectados. Es decir, que el vehículo no haya sido modificado en nada, ni siquiera en color, desde que salió de la casa hasta el momento en que dice necesito hacer una actualización. Entonces verifican la documentación de origen y si todo corresponde, pues se realiza una actualización. La norma también nos indica de que si es un proceso de actualización, no tiene ningún costo para el usuario. Pero sin embargo, aquí vamos a encontrar algunos temitas que, por ejemplo, tenemos una actualización de datos de personas, actualización de datos del vehículo, actualización de historial dominio, actualización de beneficiario o arrendatario, verificación y rectificación del número de identificación, tanto número de chasis y número de motor. En esta parte de identificación de número de chasis o motor, hay que recordar que estos números es la identificación del vehículo, ¿sí? Es el número de cédula que tiene este vehículo. Si un número de estos sufre algún tipo de, digamos, de manipulación en estos números, ¿sí? Ya pierde la originalidad y por lo tanto ingresamos a otro proceso que ya tiene que ver con la unidad de criminalística de la Policía Nacional. Entonces, si el vehículo no ha sufrido ningún tipo de manipulación, no ha sufrido ningún tipo de deterioro y hasta 3 caracteres, tanto de motor como de chasis, puede hacerse un proceso de actualización en estos entes que se encargan de los procesos de matriculación. Si es más de 3, ya entra a otro proceso que inclusive entra a criminalística con emisión de certificados de originalidad para poder hacer esta actualización, ¿no? Cambios de características. A diferencia de la actualización de datos, el cambio de características ya es un proceso en el que yo
hago algún cambio en la estructura o en la parte física del vehículo, digamos. ¿Quiénes son los que más sufren de cambios de características por el propio trabajo? Son los vehículos destinados a transporte de carga, digamos. Tengo un vehículo tipo camión, pero que es plataforma. Pero por ciertos temas de trabajo decidí que ya no quiero que sea plataforma y le voy a cambiar a furgón. Entonces, el vehículo ya dejó de ser lo que era en un inicio y de propia voluntad ya lo cambió a ser algo adicional. Entonces, esto ya se convierte en un cambio de características, ¿sí? O a su vez, si por ejemplo, digamos, mi vehículo era un vehículo sedán, ¿sí? Particular, plomo, pero por ciertos motivos decidí que este vehículo forme parte de una operadora por algún procedimiento que yo lo realicé y pasa a ser taxi. En ese momento el vehículo deja de ser de un color y pasa a ser de color amarillo. Ese cambio ya viene a ser un cambio de características, ¿sí? Entonces hay que diferenciar lo que es una actualización de lo que es una característica. Y la característica, sí, el usuario tiene que emitirse un nuevo documento de matrícula y tiene su respectivo costo. Todo lo que tiene que ver a emisión de matrícula por primera vez, sí tiene que pasar un proceso. Sí tiene que registrarse primero en el sistema de matriculación vehicular del Servicio de Rentas Internas. Ustedes han de haber escuchado que, por ejemplo, cuando usted va a un concesionario, compra un vehículo, ¿sí? No es que le entregan enseguida, le dan la placa y le dicen, lleves el vehículo, no. Sino que forman una especie de expediente, cogen esos expedientes a través del gestor autorizado para esta casa comercial. Lo que hacen es hacer todo este proceso, ¿no? Registrar el vehículo, llevar la documentación a los organismos que emiten matrícula, se hace todo el papeleo y al final, ¿qué le hacen? Se lo registra en la base única nacional de datos y se le asigna una placa. Con esta placa se regresa el gestor y le entrega al propietario los documentos, la matrícula, la placa, si es metálica, si es provisional, dependiendo la facilidad que tenga o el stock que se tenga de placas, tanto de forma física como en el sistema, se emite estos documentos y el vehículo puede ser o puede entrar más bien a circulación una vez que sean colocadas estas placas. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esa es la emisión por primera vez. Existen algunos procesos internos que pueden realizarse como ventas por concesionarios, remates, donaciones, sin matriculación previa, rifas, importaciones directas, menajes, internación temporal, sí, vehículos diplomáticos. Todo esto pasa procesos de validación. Aquí hay una parte interesante, ¿no? Que dice que para los vehículos que se vayan a matricular por primera vez, estos vehículos deben realizar la validación de los registros de vehículos homologados, que la unidad registra y que consta con el certificado único de homologación. Hacia allá vamos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o en qué consiste la homologación de vehículos? Señor Omar Vera. Señor Omar Vera, ¿está presente? Sí, sí. A ver, ayúdeme por favor. ¿Qué entiende usted por una homologación? Hola. Sí, lo escucho. Hola, sí, repíteme, páseme, puede repetirme la pregunta, licenciado, que se me está como la guía al teléfono. ¿Qué entiende por homologación? ¿Qué es una homologación? No solo vehicular. ¿Qué es una homologación? Sí. Inclusive, por el tema de equipos telefónicos, no sé si han escuchado el tema de equipo homologado.
Yo puedo responderle. Claro, abogado. dígame, Darwin. La homologación yo la entiendo que es como cuando ambas cosas, o usted dice que no es preciso solamente acerca del tema, o sea, cuando dos cosas tienen alguna similitud o comparación, o sea, cuando algo, por así sea de fábrica o por naturaleza, tiene algo de igual que se pueda comparar. Ya, eso es una verificación más que todo. Acá la homologación es que yo tengo un equipo, ¿sí? O tengo un modelo y paso ciertas pruebas para que este equipo pueda ser comercializado, pueda ser utilizado, ¿sí? Entonces, pasar un procedimiento para que estos equipos, en este caso, en estos vehículos, puedan ser comercializados, importados y matriculados en territorio nacional, ¿sí? Ese es un proceso de homologación, todo un proceso para validar las características. Ingeniero, una pregunta, o sea, ¿son vehículos para transporte? Así es. A partir más o menos del 2011 ya se comenzaron a estandarizar los procesos de homologación. Todo vehículo a nivel nacional que vaya a ser importado, ¿sí? O a su vez si son de origen nacional y estos vayan a ser comercializados y matriculados en territorio nacional, cuando se va a emitir la matrícula por primera vez, estos ya tienen que haber pasado un proceso de homologación. Sin este certificado único de homologación no podría darse paso a la matriculación vehicular por primera vez y no podría asignarse una placa. Entonces no podría circular en territorio nacional. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, disculpe, eso pasa ya una vez de que ya sale, me imagino, por ejemplo, el vehículo sale del concesionario. Eso pasa ya una vez que salga del concesionario. Cuando ya sale Así el como tú vehículo dices. del concesionario, significa que el vehículo ya está vendido, ya está comercializado. Esto O sea, pero ya pasa. Esto pasa antes de que el vehículo salga a ser comercializado. Es decir, De la fábrica. Exacto. Yo soy un fabricante o yo soy un importador y me voy a traer el vehículo X, ¿sí? Entonces, antes de ingresar al mercado, inclusive para su publicidad o venta, yo a este vehículo ya lo tengo que hacer pasar un proceso de homologación para obtener un certificado. Una vez que yo obtengo este certificado de homologación, ¿sí? Yo ya puedo comenzar a vender ese vehículo, ¿sí? Porque una vez que lo vendo, yo ya tengo que darle al propietario la matrícula y la placa, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo primero vendo el vehículo y luego voy a hacer un proceso de homologación? ¿Qué pasa si no apruebo el proceso de homologación? ¿Qué va a pasar con ese vehículo y qué va a pasar con ese propietario? ¿Sí? Entonces, antes de que el vehículo... Antes de que ese vehículo sea comercializado, tiene que pasar un proceso y haber obtenido el certificado único de homologación, ¿sí? En este tema, vamos a ver, existe la resolución 097-DIR 2016, ¿sí? Y varias reformas que se han venido realizando, en donde nosotros podemos encontrar el reglamento del procedimiento general de homologación vehicular y dispositivos de medición y control, seguridad y certificación de vehículos comercializados. Lo que habíamos visto, ¿no? Este documento es necesario para matricular el vehículo por primera vez. ¿Sí? Tanto vehículos que vengan, digamos, vehículos completos o a su vez inclusive las propias carrocerías, ¿no? Ustedes han visto que en los concesionarios, en algunos lugares venden el chasis, ¿no es cierto? El chasis con todos los implementos, motor, todo lo que tiene que ver, pero aún no está carrozado. Entonces, para este tipo de elementos hay la homologación de carrocerías. También existe eso. Entonces, para estas carrocerías también tienen que pasar todo un proceso de certificación y validación que les permita obtener este certificado a esa carrocería. ¿Sí? Materiales, diseño, resistencias, pruebas de vuelco, inclusive, para ver qué tan viable es de que esa carrocería sea puesto en ese chasis. ¿Sí? No es que yo haga una carrocería y eso me sirve para todos los chasis, no. Para cada modelo de chasis hay un modelo de carrocería que pasa un proceso de homologación. Entonces, esto es lo que se debe de considerar. Aquí viene la parte importante. El certificado único de homologación será entregado al solicitante. ¿Quién es el solicitante? La persona que está
haciendo las veces, sea representante de la marca, representante de la carrocera, ¿sí? Él hace todas las gestiones y él es el solicitante. Y el producto homologado se publicará en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Si nosotros tenemos un poco de curiosidad a cómo se maneja esto, les invito a que ingresen en la página de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? En la parte que dice resoluciones, ahí regulación, ahí van a encontrar lo que tiene que ver a todo lo que es el proceso de homologación, tanto de vehículos como de carrocerías, ¿no? Ahí van a encontrar cierta información que les puede servir por temas laborales. ¿Quiénes entran al tema de homologación? Vehículos especificados en la norma NT-INEN 2656 referente a clasificación vehicular. Sí, que se encuentra vigente las carrocerías de vehículos categorías M2, M3, sean de producción nacional o importados. Aquí ustedes pueden ver que existe algo que se llama clasificación vehicular y hay otra parte importante que dice categorías M2, M3, ¿no es cierto? Esa es una parte que vamos a ver más adelante en la parte de normativa técnica aplicada a procesos de revisión técnica vehicular, en donde nosotros podemos encontrar la clasificación vehicular. Es decir, ciertos vehículos van a tener categorías desde la categoría L, M, N, O, ¿sí? Cada una de estas categorías corresponde a un tipo de vehículos y a un tipo de uso que se le puede dar. Entonces, desde aquí ya vamos a iniciar un poco la parte técnica que es emitida a través del INEN aquí en territorio ecuatoriano, que es lo que nos permite tener parámetros técnicos aplicados a todo lo que tiene que ver a la parte vehicular en territorio nacional, ¿sí? Aquí hay ejemplos. Dentro de lo que yo les decía, dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros podemos encontrar un listado que se va actualizando conforme existan peticiones y existan documentos de vehículos que hayan sido homologados. Podemos encontrar, por ejemplo, ahí dice chasis de transporte de pasajeros, ¿sí? En la primera imagen de color azul, ahí dice chasis para transporte de pasajeros. Y después de esto hay un listado de varios modelos de chasis que han sido homologados y para qué están homologados. Lo mismo sucede en vehículos, ¿no? Por ejemplo, hay vehículos, digamos en vehículos livianos, podría decirse, hay varios modelos que están homologados solo para transporte escolar, ¿sí? Pero no pueden ser particulares, por ejemplo. O hay vehículos que están homologados para ser particulares, pero no están homologados para ser taxis o prestar algún otro tipo de servicio. Entonces, inclusive la homologación le dice a qué uso va a ir este vehículo, a qué modalidad de servicio va a ir este servicio, ¿sí? Eso son lo que corresponde a la homologación vehicular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo les hice una pregunta, ahí vi como versión, ¿qué significa? Versión. ¿En qué parte estamos viendo? Ah, ya. Sí, aquí podemos ver, por ejemplo, dice marca, ¿no es cierto? Modelo. La versión es como decir una subcategoría de ese modelo, ¿sí? Por ejemplo, en algunos vienen modelos, digamos, en palabras comunes, viene un cierto modelo de chasis, pero viene un chasis corto o un chasis largo, digámoslo así, ¿no? Esa es la versión. Ok, muchas gracias. Hasta aquí alguna pregunta, porque con esto terminaríamos lo que son procesos previos, lo que es matriculación, lo que es homologación, y en la próxima clase ya estaríamos viendo un poco más de lo que tiene a reglamentación que puede verificarse en documentación en la parte de revisión técnica vehicular. Sí, ingeniero, yo estaba verificando ahorita sobre el listado de vehículos homologados, pero esas páginas, bueno, esos documentos no se pueden descargar fácilmente, nos piden que están bloqueadas. No sé si sea por su servidor. Esto es información pública. Sí, por ejemplo, lo que estaban, lo que ustedes pueden ver en pantalla, inclusive lo descargué el día de hoy porque tenía con fecha de mes anterior. Sí, como les dije, esto se va actualizando conforme existan vehículos que hayan sido homologados, entonces tienen que ir actualizando esta base para que puedan ser verificados y puedan ser comercializados.
Entonces usted, por ejemplo, ingresa a la página de Agencia Nacional de Tránsito, va a la parte que dice regulación y ahí va a aparecer lo que es homologación. En homologación usted puede descargar a través del link que hay ahí para lo que es homologación de vehículos o lo que es homologación de carrocerías. Si no pide contraseñas, no pide usuarios, no piden permisos adicionales porque es información pública. Hasta aquí, algo que no les haya quedado claro tanto en temas de matriculación como en temas de homologación. De mi parte quedó claro todo. De mi parte igual también. Sí, ingeniero, pienso que todo está claro. Listo. ¿Han revisado ustedes de pronto ya el aula? No sé si tienen algún tipo de inconvenientes. ¿Alguna duda sobre el material que está colocado ahí? No, ingeniero, nada que ver, todo en orden. Listo, entonces. Bueno, como no hay y siendo ya las 21 horas con... Claro, dígame. Sí, es un taller que hay en esta unidad. ¿Ya? Hay un taller en la aula virtual. No sé cuánto más o menos tocará realizar ese taller. Ya, todavía en fechas no me tienen establecidos, pero sin embargo, bueno, ya voy a verificar el tema de fechas porque hay algunas tareas que tienen que desarrollar. Esas tareas están justamente, hay una guía para que ustedes las puedan realizar, ¿sí? Las actividades en realidad están muy encaminadas a lo que tiene que ver tanto el material con lo que tiene que ver a estas reuniones, ¿no? Entonces, como les había dicho, ahí hay material que ustedes en realidad si gustan pueden hacer una biblioteca porque por algún motivo ustedes por temas de trabajo de pronto lo van a utilizar y en realidad es muy poca la información que de primera mano la puedan tener. Entonces, yo les invito a que por favor puedan ir generando este tipo de bibliotecas personales para su uso, ¿no? El tema de tareas está con una guía que pueden desarrollar. Voy a ver el tema de fechas, a ver cómo está encaminado o hasta cuándo están los plazos para que ustedes puedan desarrollar y puedan seguir avanzando en la materia. Barato. Ingeniero, por favor, ¿puede repetir su Ingeniero, es que hay número? como 4 materias, ingeniero, que hay que... Ingeniero, que hay como 4 deberes que hay que presentar con usted, ingeniero. Sí, sí, es uno por cada unidad. En realidad, esto es un consolidado de lo que están desarrollando, ¿no? Son tareas súper fáciles en donde usted abre la tarea, ve la guía y en la guía le está explicando cómo tiene que hacer la tarea. Sí, es súper fácil. No les digo que vayan directo a la tarea, porque si van a la tarea se van a confundir. Primero abran la documentación, en la documentación le dice paso a paso qué es lo que tiene, inclusive cómo se debe de cargar la tarea. Ahí mismo está la guía, ¿no? Ahí mismo está la guía, por favor. Ingeniero, Muchas gracias, ingeniero. déjenos su número por cualquier cosa. En el chat está el número de él. En el chat está el número, en el chat. Y hemos cegado ese número de tanto pedirlo. No sale en el chat. Dale, No está para todos, por lo que algunos entraron a pensar. Por algo lo pedimos, ya. No sale porque no se conecta a buena hora. Bueno, sí sería bueno un concepto Esa es. tema de que se hagan un grupito para que entre ustedes puedan aclarar ciertas dudas o Ya a estamos su vez, si completos. hay algunas dudas puedan hacerlas llegar, ¿sí? No hay ningún problema en ese sentido. Abogado, una pregunta. Ayúdenos en el examen. Abogado, una Uno pregunta. que sea fácil. Claro, por favor, indíqueme su pregunta. No es que me está adelantando en el tema ni nada, pero no vamos a tener teoría, aparte de la teoría no vamos a tener prácticas. Tengo entendido que no, pero por el mismo hecho, más adelante en lo que tiene que ver a procesos ya de revisión técnica vehicular, sí, les voy a hacer un tema más que todo apoyado en fotografías y en lo que tiene que ver un poco de videos para que les pueda facilitar el tema de revisión técnica vehicular, ¿sí? No se le Ok, escucha. y la tarea de este primer módulo, ¿cómo sería?
va a haber prácticas sobre esto de homologación Bien, y sobre dos las patios revisiones de ahí la mismo, uno matrícula. solo. El patio de la viuda y el otro acá. Ya. Compañero, por Tiene favor, nada haga porque están hablando silencio, todos al mismo disculpe. tiempo. Por favor. Sí, silénciale el micro. Por favor, más respeto por ese meriende negro. Sí, a ver, las tareas son solamente lo que están en las aulas, ¿no? Solo lo que está en las aulas, no hay prácticas adicionales, lo único que son es las tareas que están ahí, nada más. ¿Algo adicional o damos por finalizado la clase el día de hoy? Bueno, ha sido un gusto. Cualquier novedad, cualquier inquietud, por favor me la hacen llegar. Sí, para la próxima clase de igual manera, ¿no? Lean el material, tengan para poder un poco más interactuar entre nosotros y que se vayan quitando dudas, porque a veces si no leemos el material, lo que va a pasar es que reciben este tipo de clases y después van a querer regresar a esta clase por no haber leído. Entonces sí les recomiendo que lean el material, lean la guía, lean de qué se trata cada una de las cosas, por favor. Inge, disculpe, antes que se vaya. Claro, dígame, Este vaya. documento no está este documento no está en la aula virtual. No, todavía no está en el Ah, aula virtual, todavía no está. mm, Sí, pero no hay es que problema, bueno, no tengo problema en compartirlas porque yo les digo, para mí es un gusto de que haya más personas de que estén formadas técnicamente en estos procesos, ¿sí? Porque a nivel nacional en realidad son pocas las personas que tienen experiencia en lo que tiene que ver a claro, matriculación y revisión técnica vehicular en sí. claro, muy bueno. ¿Sí? Listo, señores, un gusto y Ya. hasta la próxima. Ingeniero. El gusto es Listo, nuestro, ingeniero. ingeniero. Bueno, Gracias. pase bien. Ingeniero, chao, gracias. Hasta la próxima, ingeniero. Gracias.